El Señor los va a ayudar, hermanos. Amén. El Señor sabe, ¿verdad?, cada necesidad y sabe el momento en el cual, pues, ¿verdad?, el Señor trae palabra, aunque sean 2 o 3, pero hay que recibirla de parte de Dios. Amén. Poderoso del Señor, hermanos. Busquemos en Ezequiel 24:15. Hay poder en Jesús. Ezequiel 24:15, hermanos. Amén. Aleluya. Vamos a meditar un momento en esta palabra, hermanos, que ahí hemos andado meditando, ¿verdad? Ezequiel 24:15. Aleluya. Amén. Poderoso es el Señor. Damos gloria al Señor en esta tarde. Señor, bendiga las redes sociales que nos visitan, ¿verdad? Que siga bendiciendo sus vidas. Lo tenemos, hermanos. La palabra del Señor se lee tal como está escrita por la gloria de nuestro Señor Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice la letra: vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, aquí yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. No endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas. Reprime el suspirar, no hagas luto. No de mortuorios, ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies. Y no te cubras con rebozo ni comas pan de enlutados. Háblale al pueblo por la mañana y la tarde. Murió mi mujer a la mañana, hice como fue mandado. Y me dijo el pueblo: ¿no nos enseñarás qué significan para nosotros estas cosas que haces? Y yo les dije: la palabra de Jehová vino a mí diciendo: di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo profano mi santuario, la gloria de vuestro poderío, el deseo de vuestros ojos, el deleite de vuestra alma, y vuestros hijos y vuestras hijas que dejasteis caer a espada, y haráis de la manera que yo hice. No encubriréis con rebozo, ni comeréis pan de hombres en luto. Vuestros turbantes estarán sobre vuestras cabezas y vuestros zapatos en vuestros pies. No endecharás ni oraréis, sino que os consumiréis a causa de vuestra maldad y gemiréis uno a otro. Ezequiel pues os será por señal, según las cosas que él hizo. Haréis cuando esto ocurra. Entonces sabréis que yo soy Jehová el Señor. Y tú, hijo de hombre, en el día que yo arrebate de ellos su fortaleza, el gozo de su gloria, el deleite de sus ojos, el anhelo de sus almas, y también sus hijos y sus hijas, ese día vendrá a ti, que haya escapado para traer las noticias. En aquel día se abrirá tu boca para hablar con el fugitivo, y hablarás y no estarás más mudo, y serás por señal y no sabrán que yo soy Jehová. Oremos, hermanos, por la palabra, que sea el Señor trayendo esa palabra en la cual su pueblo y yo necesitamos, cada uno, Señor. Te damos gracias, Padre eterno, por este momento maravilloso, Padre. Queremos que tu palabra, Dios mío, nos transforme, nos haga, Dios mío santo, cada día más mejores para tu gloria, Señor. Que esta palabra, Dios mío, transforme las vidas, Señor. Mi vida, mi alma te pertenece a ti, solamente quiero predicar de tu palabra, tal y como tú me la pongas en mis labios, Padre eterno. Me cubro con tu sangre en esta hora, Dios amado. Sea tú, poderoso Rey de la gloria, obrando, ministrando mi vida.
Mi alma, mi mente, mi corazón te pertenece a ti. Quiero ser tu voluntad en esta tierra, predicar tu palabra tal y como tú la pones en mis labios. Pon un carbón encendido en mis labios en esta tarde. En el nombre de Jesús reprendo todo espíritu de oposición. Todo lo que quiera tener esta bendición lo echamos fuera en el nombre de Jesús por el poder de la palabra, Padre eterno. Obra, ministra, Dios mío, salva, liberta, te pedimos en el nombre poderoso de Jesús. La gloria es tuya, Padre. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, hermano. Y amén. Aquí dice el tema, ¿verdad? Muerte de la esposa de Ezequiel. Pues cuando leemos esta historia, hermano, nos conmueve bastante porque Ezequiel fue un profeta fuerte, porque él siempre lo que declaró juicio a la casa de Israel era algo duro para él, porque él fue llamado para eso. Las visiones que él tenía, no cualquier profeta las tuvo. Cuando él existió, Ezequiel no fue un profeta que le tuvo miedo a lo que venía. Y esta fue una gran prueba que él tuvo que pasar. Y nosotros quizá hemos pasado alguna prueba difícil. Pues yo pasé que estuvo a punto mi esposa de irse de este mundo, pero Dios me la dejó y es por algo, amén. Así que nos lleva a esta palabra en la cual nosotros meditamos y sabemos que no es fácil porque lo que le dice a Ezequiel el Señor, pero Ezequiel con obediencia lo hizo todo y el Señor sabía que tenía un hombre al frente que no iba a desmayar, sino que iba a seguir peleando por ese pueblo rebelde, porque casa rebelde le habla desde el principio. Cuando empezamos a leer el libro de Ezequiel, casa rebelde le dice a Israel que se apartaba pero a los dioses ajenos y profanaba el santuario de Dios y no obedecían la palabra, pero Ezequiel tenía que luchar en contra de eso y seguir hablando la palabra aunque el pueblo no quisiera y mandaba juicio de parte de Dios, amén. Así que vino a mi palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, aquí yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. Imagínense cómo le dije, de golpe. Es algo, pues es un golpe fuerte que nosotros quizá no hemos experimentado todavía. Pues yo en el 2002 perdí mi madre. Es fuerte, hermanos, porque es una madre y es como que la mitad de su vida se le va a uno. Y todavía cuando uno se recuerda vienen esos sentimientos y todavía hace sentirse. Yo me pongo a llorar muchas veces cuando hablo de lo de mi mamá, amén. Así que, pero quien fortalece, quien nos da la sabiduría para seguir en el camino del Evangelio de Cristo es nuestro Señor, amén. Él es el único que nos puede ayudar en los momentos que parecen ser difíciles, pero tampoco son imposibles. Ezequiel era un profeta fuerte que profetizó en contra de Moab, en contra de tantos lugares que adoraban otros dioses. Y lo que más impacta en Ezequiel, cuando él fue llamado, Ezequiel fue llamado con ese propósito. Y el Señor nos llamó a nosotros con un propósito de igual manera. Pero no es para declarar juicio, sino para hablar la palabra, sino es para servir a Dios y hacer la voluntad de Dios, aleluya. Y entonces Ezequiel habla cuando nosotros leemos el primer capítulo, habla y ve los 4 seres vivientes. Y si nosotros los ponemos a ver en Apocalipsis, habla, y ahora lo vamos a leer de otro momento, de los 4 seres vivientes que Ezequiel vio. Y habla de los querubines también, o sea que las visiones que Ezequiel tenía eran sobrenaturales. Y cuando el Señor le habla a Ezequiel, y Ezequiel está arrodillado prácticamente, quiere decir la palabra, pero él lo levanta con el Espíritu. Puso Espíritu sobre mí, dice la palabra, alabado sea Dios.
Y entonces cuando nosotros estamos arrodillados, nosotros muchas veces quebrantados en un lloro, en un sentir, el Señor los levanta y los pone espíritu fuerte como Ezequiel lo hizo. Aleluya. Entonces Ezequiel, imagínense la situación que él pasó, que le dijo que no llorara, que no hiciera luto, que no comiera pan, que no demostrara que estaba de luto, que su esposa había muerto. Y no es fácil, hermanos, me imagino que una esposa esté muerta. Pero pasó, y el saber que su esposa estaba ahí y que tenía que en la misma mañana ir a hablarle al pueblo de Israel. Él le hablaba, iba a los montes donde estaban reunidos los altares que tenían los pueblos de Israel. Y él declaraba palabra, declaraba juicio. No tenía miedo. Pero cuando venimos nosotros a la palabra, nos podemos a pensar que nosotros no hemos pasado nada por ello, pero el Señor los va ayudando de poco a poco, hermano. Así nos va aumentando esa fe, esas fuerzas cada día para seguir llenándolos de su poder, de su Espíritu Santo. Porque cada uno de nosotros tenemos momentos en los cuales sentimos que ya pues no podemos y ha llegado una situación que parece difícil, que creemos que ya se nos cerraron todas las puertas. Pero cuando se cierran todas las puertas, el Señor tiene una, y es mejor todavía, que tiene que abrir. Solamente tenemos que esperar nosotros y tener paciencia, y Él la abrirá tarde o temprano. Alabado sea el que vive y reina para siempre. Usted se imagina el dolor que Ezequiel pudo haber pasado. Porque yo sentí un dolor en mi corazón, en mi alma, cuando mi esposo yo la veía y que le ponían las planchas ahí. Y yo le clamaba a Dios y yo lloré, hermanos, como hombre, lo digo, yo lloré. Y le pedí al Señor. Y entonces yo me imagino Ezequiel cómo sentía, porque cuando uno no llora, no hay consuelo, porque la lágrima es un consuelo que uno tiene. ¿Cómo usted piensa que se sentía Ezequiel por dentro? Pero el Espíritu es el que lo sostenía, el Espíritu es el que lo guardaba, el que le daba la fuerza, el que le ponía esa palabra en la cual Dios quería que se declarara en aquel lugar. Porque muchas veces no tenemos fuerzas humanas, pero las fuerzas sobrenaturales de parte de Dios son las que nos ayudan a nosotros a prevalecer, a sostenerlos, a mantenernos en el camino del Evangelio de Cristo. Porque Dios así lo quiere, hermanos, y es la voluntad de Dios. El querer es poder, hay una palabra en el mundo, amén. Si nosotros queremos seguir haciendo la voluntad de Dios, vendrán situaciones en las cuales nosotros, si yo nunca esperé que me iba a pasar tantas cosas que me han pasado en el Evangelio, que apartados de Dios nunca me pasaron y han sido fuertes, pero las he podido superar gracias al poder, a la misericordia, al Espíritu Santo de Dios que me ha sostenido y me ha guardado y me ha dado la fuerza para seguir adelante. Porque tendemos a desmayar, porque vendrán tropiezos, dice la Biblia, pero de ahí los levantaremos a la gloria del Señor. ¿Ustedes creen que Ezequiel no se sintió casi derrotado? Pero ¿y por qué el Señor me quita a mi esposa en este momento en el cual el pueblo está, que no quiere nada, el pueblo está rebelado en contra de Dios y yo solamente juicio me manda el Señor y mataba a las hijas y todo el Señor por la ira, por el enojo? Israel siempre ha sido desobediente, pero es el pueblo de Dios, pero no solamente porque es el pueblo de Dios va a seguir en desobediencia. Y es por eso que Ezequiel para eso fue escogido de parte de Dios.
un hombre fuerte. Cuando el Señor le da esas visiones, imagínense cómo veía a los 4 seres vivientes, las ruedas. Dice que las mismas ruedas eran las que los hacían volar a ellos. Y cuando ve el carbón encendido, imagínense algo sobrenatural, hermano, que no cualquiera de nosotros podemos experimentar, porque él estaba lleno del poder de Dios. Ezequiel era un hombre guerrero que seguía peleando, que fue escogido para eso. Reprime el suspirar, no hagas luto, le dijo. Y nosotros hasta al gato le queremos el luto muchas veces. En la compañía un señor que manejaba el tráiler para jalar las máquinas y todas las cosas de la compañía, se le murió el perro y mira, gran homenaje le hizo. Y dicen que lloraba el señor, pues el perro. Imagina. Y gastó un dineral porque hasta rentó la máquina de la compañía para ir y enterrar a ese perro. Y le hicieron, y como un funeral normal de una persona, hermano. Así cuentan. Imagínense. Mejor que quizás que un funeral de un humano. Y entonces, no mortuorios o turbantes sobre ti. Ponga sus zapatos en tus pies y no te cubras con rebozo ni comas pan de enlutado. O sea, todo eso se lo prohibió el Señor a Ezequiel, para no a demostrar al pueblo que él estaba de esa manera. Yo me acuerdo cuando en la velación de mi mamá yo entraba, y cuando entraba yo sentía aquel impacto, pero cuando salía como que se me olvidaba y empezaba a hablar y a reírme con los que estaban afuera. Pero cuando entraba al lugar, ahí como que la mente otra vez vuelve y dice, ahí está lo que más uno ama en su vida. No es fácil, hermano, porque son cosas que cuestan digerir. Es algo que uno se pone a pensar, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Y le reclamé al Señor muchas veces, aún y estando fuera del camino, peor todavía. Le reclamamos a Dios sin nada, sin qué ni para qué, porque no tenemos ni una autoridad por qué reclamarle a Dios por todo lo que Él hace. Porque Él hace lo que tiene que hacer porque sabe lo que está haciendo. Nosotros somos los que no sabemos qué hacemos muchas veces. Pero el Señor sabe cuál es el propósito con cada uno de nosotros. Y por eso Él lo hace. Y sabe hasta dónde nosotros podemos resistir. Y le dijo, ponte los zapatos y no comas el pan. Y nosotros, y ahí imagina usted en una velación todos comiendo pan y usted. No, hermano, es que se me altera el azúcar. Comiendo tamales y café y nosotros damos saliva por querer comer. Habla al pueblo por la mañana y a la tarde murió mi mujer. Imagínense, en la mañana. Eso me pone a meditar en un pastor que hace tiempo llegó a predicar en la iglesia donde estábamos antes, hermano ceñido, que yo pues le tomo respeto. Y es un ministerio grande que él tiene de parte de Dios. Llegó a predicar ese día. Una noche antes su esposa se había caído de las escaleras del edificio. La esposa estaba en el hospital y él estaba predicando la palabra. Ese es el llamado que Dios me ha hecho, dijo él. Y yo le prometí a Dios, yo predicar su palabra, porque él estaba así como yo, hermano, que no quería el pastorado. Y llegaban a orar por él para que fuera pastor. Y el Señor mandó en cama a su hijo.
y su hijo estaba a punto de morir, porque se le fue leche no sé por dónde. Algo pasa seguido en este país por los niños. El testimonio de él es grande, hermano. Y ahí él le prometió al Señor servirle y ser pastor. Pero que levantara a su hijo, y el hijo es músico, de esa cama. Ahí le prometió a Dios. Nosotros le prometemos a Dios muchas cosas cuando estamos en una situación así, pero pocas veces las cumplimos. Se nos olvida, alabado sea Dios. En el momento allí es que estamos ahí quebrantados y le prometemos tantas cosas a Dios. Pero se nos olvidó. Y este hombre que yo conozco, él no se le olvidó. Él sigue pregonando el evangelio. Él sigue abriendo obras por El Salvador, en Guatemala, y hablando de la palabra de Dios. Y no crea que es palabra suave la que él trae. Así era Ezequiel. Ezequiel no andaba con cosas, le soltaba la palabra que Dios le hablaba, le revelaba a él, por medio de las visiones. No le quitaba ni le ponía a Ezequiel, le hablaba la verdad al pueblo. Aunque el pueblo estuviera torcido, pero Ezequiel hablaba la verdad. Aunque te vean mal, aunque que te quieran sacar de aquel lugar, hablaba conforme a la verdad de Dios. Hablé al pueblo por la mañana, dice, y en la tarde la esposa estaba, que ya, pero el Señor ya se lo había advertido, ya le había dicho a Ezequiel. En lo secular nosotros no estamos preparados, pero en lo espiritual tenemos que estarlo para una cosa así. Porque tenemos que estar fuertes para fortalecer el espíritu de otros. Porque la misma palabra dice que somos débiles, pero de espíritu está hablando. Pero el espíritu tenemos que fortalecerlo en Dios. Y me dijo, al pueblo no nos enseñarás qué significa para nosotros estas cosas. Y así como estaban de rebeldes, querían explicación y querían cualquier cosa que les explicara Ezequiel qué es lo que estaba pasando con su vida. Nosotros no podemos explicarle a las personas que están apartadas de Dios lo que está pasando con nuestras vidas, lo que está sucediendo, porque el enemigo quiere saber su problema, el enemigo quiere saber su situación, y ahí más le puede meter esa debilidad y lo quiere derrotar de cualquier manera. El enemigo no va a poder, porque en las manos de Dios estamos y confiando nosotros en que Él nos va a ayudar a superar cualquier situación. Ezequiel no desmayó, no dio un paso atrás. Se levantó para la gloria del Señor. Creyó en las visiones que el Dios del cielo le ponía. Alabado sea el nombre del Señor. Porque él creyó en un Dios poderoso. Él creyó en aquel que lo escogió como profeta a las naciones. Israel llegó a algún momento en el cual se tuvo que arrepentir, porque escuchó palabra, le metió palabra a Ezequiel. Por donde quiera había palabra. Los profetas que se levantaban eran de parte de Dios, y el que retrocedía era consumido. En aquel tiempo así era, en el tiempo de la ley. Ahora, ¿cuántos hubieran desaparecido ya? Imagínense como cuando en aquella situación, cuando profetiza estos huesos secos. Pero si esos huesos secos, imagínense. Pero creyó el profeta en esa visión. Y yo le dije, palabra de Jehová
vino a mí diciendo. Así les respondió él a los israelitas. Di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová, el Señor, he aquí yo profano mi santuario, la gloria de vuestro poderío, el deseo de vuestros ojos, el deleite de vuestra alma y vuestros hijos, vuestras hijas que dejaste caerán a espada. Que dejaste que cayeran a espada. Y hay una palabra que dice que la espada está desenvainada, dice. Y es de 2 filos. Imagínense, se le da para acá y para allá las 2 maneras cortas. Él hablaba lo que tenía que hablar. Cuando Ezequiel hablaba, ya me imagino los reyes, los príncipes de ese lugar, queriendo matar a aquel profeta, pero no podían porque la mano de Dios estaba sobre él. Y entonces alguien que venga en contra de los hijos de Dios no puede. Porque tenemos el respaldo, la cobertura del poder del Espíritu Santo de Dios. No hay nada que nos pueda hacer que nosotros nos afecte. Imagínese Ezequiel predicando, hablándole a ese pueblo y pasando lo que le estaba pasando. Hay un predicador de que era bajándose del altar para el hospital. ¿Cómo se llama? ¿Es Rasky o el otro? ¿Cómo se llama? Pero creo que es Jorge Rasky. El precio, el amor, el anhelo de hablar de Dios. Las consecuencias pero el Señor sabía. Si muchas veces nosotros hemos agarrado el micrófono con una situación en la cual nosotros sentimos que ya. Yo muchas veces lo he agarrado enfermo, con dolor de cabeza, calentura, gripe, cualquier cosa, pero eso no es nada, hermano. Para lo que otros han pasado. Y nos ponemos a pensar en estos profetas, cómo sufrieron aquel tiempo, cómo fueron atacados, pero ellos defendieron el evangelio, porque sabían quién estaba con ellos, alabado sea Dios. En esa visión, cuando nosotros leemos la Biblia en los primeros capítulos de los 4 seres vivientes, imagínense qué profecía le da a Ezequiel el Señor, que se revela en el Apocalipsis todavía. Leamos Apocalipsis. Que me gusta pero me asusta, dice uno. Apocalipsis está en el 4:6. Ahí está donde revela de los 4 seres vivientes. Lo tenemos. La palabra leemos honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Apocalipsis 4:6. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante a cristal, y junto al trono, alrededor del trono,
4 seres vivientes llenos de ojos delante y de atrás. ¿Será que los que que vio Ezequiel? ¿Va que son los mismos o son otros? Son los mismos, hermanos. Cuando Ezequiel fue llamado, se vino palabra en el capítulo 1, versículo 3 de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Ahí es donde recibió las visiones él, y todavía le habló al pueblo, a aquellos que estuvieron en cautiverio. Era un pueblo que estaba cautivo de diferentes maneras. Vino a él sobre la mano de Jehová, y miré aquí que venía del norte un viento tempestuoso, gran nube de fuego envolviendo alrededor del esplendor, y en medio del fuego parecía como bronce refulgente. Ella figura 4 seres vivientes, que era su apariencia, ellos semejantes a un hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Y los pies de ellos eran derechos, planta de sus pies como planta y pie de becerro, y centellaban a manera de bronce bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4, las 2 tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por 4 lados. Las alas, según el uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino cada uno caminaba derecho hacia adelante. El aspecto de sus caras era como de hombre, cara de león al lado derecho de los 4, y la cara de buey a la izquierda. En los 4 asimismo había 4 caras de águila. Así eran sus caras, y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno 2, cuales se juntaban, y las otras cubrían sus cuerpos. Cada uno caminaba derecho, y delante de hacía donde espíritu movía, que anduviesen andaban, cuando andaban no se volvían. Cuando a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como carbones de fuego encendido, como visión de hachones encendidos, que andaban entre seres vivientes, y el fuego resplandecía, y fuego salían relámpagos. Y ahí sigue, hermanos, pero toda esta visión, o sea que Ezequiel lo explica todavía mejor, lo de los seres vivientes, los 4 seres vivientes. Son los 24 ancianos, y los 4 seres vivientes son quizás las partes más importantes que Dios tiene en los cielos. Si nosotros podemos leer el Apocalipsis, alabado sea Dios. ¿Por qué le revela a Ezequiel todo esto el Señor? Porque era un hombre que tenía ese potencial, tenía tenía todo para ser un profeta, en la cual se le declarara esta palabra, estas visiones. Era un sacerdote. Pero la casa de Israel seguía rebelde. Y le dijo al Señor: haréis de la manera que yo te mando. No hablaba otra cosa, sino era lo que Dios le hablaba. Y cuando Dios venía y se le presentaba en visión, el Espíritu lo levantaba a Ezequiel. Imagínense qué poder recibía Ezequiel en ese momento, porque si nosotros en la carne no podemos hacer nada para Dios, pero con el Espíritu sí, nosotros podemos derribar fortalezas. Sí podemos reprender, sí podemos poner manos sobre aquel enfermo, pero llenos del Espíritu Santo de Dios, llenos de la gloria de Dios. Pero si no estamos llenos, no podemos.
Es así como Ezequiel quizás aprendió. Y quizás cuando las primeras veces se le presentaba a Ezequiel esas visiones, Ezequiel no entendía, porque muchas veces nosotros también nos pasa lo mismo. Hay cosas que nosotros no entendemos a las primeras, pero viene el Señor, se presenta, a la segunda, a la tercera, ya podemos, y después ya como que nos hace falta que el Señor los ministre, que el Señor los llene, que el Señor siga usándolos de una manera como Él quiere que nosotros seamos usados. Porque nosotros queremos de una manera, pero Él dice, no, yo te voy a usar de esta. El Señor, cuando lo escoge a uno, uno no tiene que decir no, pero nosotros sí cuando no hemos dicho no. Muchas veces. Es así cuando el Señor dice, pero aunque tú niegues, aunque tú te estés diciendo no, pero yo digo sí, y lo mío se hace, y lo mío se cumple, y lo mío se realiza, alabado sea el nombre del Señor, porque para mí no hay peros, no hay no. Dios es un Dios de poder y de autoridad, en la cual nosotros tenemos que obedecer su palabra, obedecerle a Él, alabado sea el nombre del Señor. Porque con nuestros padres fuimos desobedientes y por eso nos castigaron y hasta señales, cicatrices tengo yo por desobedecer a mi madre. Pero esos correazos, esos latigazos, esos chilillazos que le dicen allá, esos nos sirven a nosotros. Medio pando del cuerpo, pero en pensamiento no estoy tartorcido. Poderoso es Dios. Entonces nos ayuda a nosotros. Y nosotros venimos a comprender, muchas veces decimos es demasiado tarde, cuando nosotros venimos a reaccionar, no, nunca es tarde. Porque siempre tenemos una esperanza viva, siempre tenemos la oportunidad de que si reaccionamos a tiempo, el Señor nos da la oportunidad a que nosotros podamos entrar a ese reino que Él tiene preparado. Y el propósito nuestro es eso, hermanos, llegar a ese lugar. Porque la mirada nuestra está puesta para arriba, para abajo de los chanchos, ven. Para arriba tenemos que estar viendo el blanco perfecto que es Cristo Jesús. El actor y consumador, el único digno, alabado sea Dios. Imagínense los 24 ancianos le dan honores, le dan honra y gloria, le dan alabanza y adoración, se humillan delante de Él y nosotros. Póngase, medite en un momento en su vida. Yo me pongo a pensar muchas cosas que podría hacer para lo de Dios, pero no lo he hecho. Y me regaño yo mismo. Pero al mismo tiempo el Señor me está regañando a mí. Porque los acobardamos en muchas cosas. Tenemos que aceptarlo, porque muchas veces el no aceptar nos acarrea otras cosas. El no obedecer, nosotros acarreamos algo más. Nos demanda más el Señor. Mira, no obedeciste esto, vas a hacer esto, pero va a ser más fuerte todavía. No pude con esto, ¿cómo voy a poder con otro? Dimos nosotros. Ajá, pero Dios dice, sí tú puedes, porque yo soy tu ayudador. Él es el que nos ayuda. Él que nos da la fuerza. Sin la fuerza de Dios nosotros no estuviéramos en este lugar. Estuviéramos haciendo fiestas paganas a ver a dónde, pero a donde los apuntara la nariz. Yo era un fiestero sin poder bailar.
Y poder bachatas y ni la cintura puedo quebrar yo. Y como alguien que baila bachata se quiebra como que es una culebra bailando. El ridículo es que hacemos. Pero para Dios no hacemos el ridículo. Para Dios nosotros le damos la gloria siempre y Él está aplaudiendo de arriba. Él dice, ahí está mi hijo, aunque muchos no quieran escucharlo, pero Él está ahí hablando de mí, glorificándome a mí, a la voz del nombre del Señor, dándome la gloria y la honra porque yo me la merezco. Porque hay muchas iglesias, pastores, evangelistas, misioneros desgaliándose y el pueblo ahí todo desobediente. El pueblo ahí mire, una vez una hermana que estaba de Ujier y se enojó porque yo le dije, el niño no puede estar viendo el teléfono. ¡Ja! Y ese niño casi me golpea a mí. Y la hermana puso una cara. Y a mí el líder de los Ujieres me dijo, hermano, usted tiene que hacerlo, me dijo. Y yo era empujado como aquellas vacas mañosas que empujaban a la más tontuela. ¿Y por qué él no lo hace? Yo dije, él es el líder. Sabía el espíritu que andaba aquella hermana y el niño también. Y yo llegué ahí, hermana, ahí con aquel gran cuidado. ¡Ja! Yo sentí que como que me pegaron un pecodón sin hacerlo. Pero ahí nosotros demostramos de que en la casa de papá hay reverencia. Tiene que hacerlo. Amén. Y vamos demostrando autoridad de parte de Dios. Porque no estamos obedeciendo al hombre, sino a Dios y a la palabra. Porque la Biblia nos disciplina a nosotros. Nos disciplina en diferentes áreas, diferentes maneras en las cuales nosotros, si no leemos la Biblia, no los vamos a disciplinar. Mire, yo leyendo la Biblia, se me empaña la vista, pero cuando veo el teléfono bien claro lo veo, diablo mentiroso. Porque hay una oposición, hermano. Y como al teléfono usted le puede dar brillo y le puede quitar el brillo a su conveniencia, y a la Biblia no. Medio pañoso, pero la tengo que leer. Porque esta palabra es viva y es la que los mantiene vivos a nosotros. Si no estuviéramos muertos, estuviéramos hediondos ya. Ya casi por irnos para el cementerio. Pero poderoso es Dios para tenerlos todavía y tiene misericordia todavía a nosotros. Y dice, no, todavía mis hijos pueden. Todavía pataleando, pero ahí van. Todavía ahí medio tutulecos, pero ahí van en el nombre de Jesús. Todavía creen en mi palabra. Todavía creen en el poder del Espíritu Santo. Creen en la sanidad, en la liberación, en el poder que yo he puesto sobre ellos. En el nombre de Jesús. Y recibiréis poder, dice la palabra. Y si nosotros creemos en esa palabra, recibiremos más poder todavía. Cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué? El Espíritu Santo de Dios. Y usted lo tiene, yo lo tengo. Tenemos ese poder. Tenemos esa autoridad. A cada quien el Señor los ha dado un don. Pero no hay que enterrarlo. Hay que hacerlo que crezca cada día más y que dé frutos para la gloria del Señor. Porque muchos el don lo usan para aprovecharse de otros. No, el don de Dios es el don y estamos hablando que es de Dios. Y posiblemente el Señor lo haya prestado a nosotros. Y de un momento a otro lo puede quitar. Porque no sabemos usarlo para la gloria suya. Y se quedaron nomás con el relincho de caballos. Nosotros tenemos que seguir
creyéndole a Dios que Él está con nosotros a donde quiera que estemos. La oración no significa que solamente cuando estamos en la casa, estamos aquí en la iglesia. Si a veces nosotros tenemos que orar en el camino, en el carro, en el baño, en todos lados tenemos que estar comunicados con Dios. Y eso es lo que Dios nos pide para ayudarlos a nosotros. El Dios de lo imposible está con los hijos. Él no los deja a nosotros, no los abandona. Hay hombres, hay padres y madres cobardes que abandonan a sus hijos. No, si los hijos son una bendición, hermano. Mire que yo les comentaría todo de mis hijos, es una historia grande, pero hasta aquí el Señor me ha ayudado con ellos. Y alguien me dijo, estás viejo para que hayas tenido una hija. Me dijo, diablo mentiroso, te equivocaste, yo no estoy viejo, le dije. Y me lo mandó a decir, no tuvo la cara de enfrentarse a mí. El Señor sabe el tiempo exacto y el momento adecuado en el cual nos puede mandar esa bendición a nosotros y en la cual nosotros sabe que lo vamos a cuidar y que vamos a cuidar de ellos, porque los hijos son un regalo de parte de Dios. Y son prestados, dice la Biblia también. Así que cuando se le vaya, usted no se ponga a llorar. No le diga, hijo, hija, regresar. Ya están grandes y saben qué es lo que van a hacer. Porque ahí les digo a los dos charaludos que tengo ahí. Si ustedes quieren irse, ya están grandes y saben que se pueden mantener. Ustedes con su sueldito que tienen, todavía les falta una ala. No pueden volar. Y nosotros allá, como los criamos allá a puros pescozones, a puros tropezones ahí, nosotros aquí tuvimos que agarrar fuerzas. Yo de 19 años prácticamente fui independiente porque dejé allá pues a mi mamá y mi papá aquí estaba, pero desde que vine él me dijo, aquí me dijo, es que él pensó que era un vago allá. Venía a trabajar, me dijo, y me mandó a buscar trabajo y yo sin conocer. Me perdía hasta a pie. Y yo me ponía a llorar y 15 días sin trabajar y yo le hablaba a mi mamá, yo me quiero ir. Ay, porque un primo que es pastor y él en bus andaba, me llevó. Primer trabajo de dishwasher ahí. Las manos rajadas del jabón. Esto no me gusta a mí, decía yo, pero un día voy a salir afuera. Nunca me gustó el restaurante. Sentía que me asfixiaba. Y como soy de campo, soy como de esos animales silvestres. Salió la oportunidad de trabajar en pintura, me fui. Ahí dejé el trabajo tirado, 2 trabajitos tenía ahí de dishwasher. Donde trabajó mi esposa, ahí trabajé. En el 99, 2000. Vámonos. Así que desde ahí, el Señor me ha ayudado, hermanos, y me independicé. Ahora a los hijos cuesta que se independicen, pero nosotros les estamos ayudando a que lo hagan. Y independizar no es que dejen la casa, sino que tomen sus propias decisiones, que empiecen a pensar en lo de ellos. En que si un día nosotros faltamos, ¿cómo ellos harían? ¿De qué manera ellos se resuelven su vida? O sea, eso es lo que nosotros tenemos que inculcarles, plantarles a ellos en su mente. Mis padres, mi madre nunca tuvo un grado de estudio, pero me aconsejó mejor que a un psicólogo. Y esos consejos todavía están en mi mente, en mi corazón. Y me ayudan de una manera u otra. Amén. Damos gracias al Señor, se nos hizo tarde, hermano. Aleluya. Damos gracias a nuestro Señor Jesucristo por su palabra.
Damos gloria y honra a nuestro Señor en esta tarde. Eres grande y maravilloso. Él es el poderoso en batalla. Gracias por recibir la palabra, mis hermanos, los que están en redes sociales. Que el Señor siga bendiciendo sus vidas y ayudándoles a caminar y a guardarlos en el hueco de su mano y a seguir adelante. Es la orden de nuestro Señor Jesucristo. Oramos por la palabra y despedidos de este lugar al mismo tiempo. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, por esta palabra que has traído a nuestras vidas. Gracias por la bendición que hemos venido a pelear, Dios eterno. Hemos recibido lo que hemos venido a buscar en esta tarde, Dios eterno de la gloria. Seas tú guardándolos, fortaleciéndolos día con día, seguir tus caminos, bendito Dios. Aleluya, Padre Celestial, guárdanos, Padre. Danos las fuerzas que necesitamos. Bendice tu pueblo. Seas tú sanando a aquel que está enfermo en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. Por tus llagas nosotros hemos sido sanados. Eres tú el que estás en este lugar, Padre eterno. Estamos aquí porque ha sido tu voluntad. Gracias te damos por cada hermano, cada niño que se hemos reunido en este lugar. Seas tú bendiciendo nuestra entrada, nuestra salida. Bendícelos, Padre. Otra semana que vamos a emprender de trabajo, seas tú ayudándolos en el trabajo, fortaleciendo nuestros cuerpos, nuestras mentes, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre. Los despedimos de este lugar, mas no de tu presencia, que seas tú llevándolos con bien a cada uno de nuestros hogares, con la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén, hermanos. Que Dios les bendiga. Saludados unos con otros en el nombre del Señor.